Bien, vamos a compartir. Bueno, no, fue justo. Me preparé todo el cohete ahí. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos de vuelta, ¿sí? La pregunta que querían ver y demás. Así agilizamos. Alguien que diga algo. Algo. Buenas. Sí, No. bien. Bueno, lo que querían hacer en no experimento, en el ensayo observacional, Bien, sí. era medir el oxígeno DBO, no me sale ahora. ¿No saben lo Hasta que la es la demanda DBO? bioquímica de oxígeno. Esa es la ¿Alguien no sabe demanda. lo que es la DBO? Bueno, Yo. bien. Puede ser biológica también, ¿no? Demanda biológica de oxígeno. Sí, bueno, ahí depende cómo... Sí, puede ser biológica. ¿Alguien que diga qué es la DBO? Demanda bioquímica de oxígeno. Sí, pero que representa, porque no sé quién dijo, pero que no sabía qué era. Así estamos con el concepto. Se usa para determinar la calidad del agua, si no me equivoco. Sí, Cuando más alta es, menor es la calidad. claro, pero ¿por qué? Leyendo un poco la consigna, mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar materia orgánica. Claro. Estimo que por parte de organismos, plantas, algas, animales. Claro, o sea, es una medida de si yo quiero oxidar materia orgánica, oxidar es romper, es degradar, es cuánto me demanda para poder oxidar. Entonces es una medida de cuánta materia orgánica puede haber en una muestra de agua. Cuanto más materia orgánica, mayor contaminación. ¿Sí? Esa es una que se usa bastante, una medición que se usa bastante para este tipo de cosas. Entonces tenemos, bueno, tres fuentes, ¿no? Tres fuentes distintas que podrían ser tres fábricas o lo que fuere. Este lo podemos encuadrar tranquilamente en un estudio de, bueno, queremos ver si hay fuentes que están, o empresas o fábricas, lo que sea, que están contaminando un curso de agua, y bueno, queremos ver si alguna de esas empresas está contaminando por demás. Entonces, bien, bueno, esta es la escritura del modelo. Una aclaración, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tipos de variables tenemos? Tenemos dos variables explicatorias. El pH Quali y y quanti. la fuente. pH y fuente, bien, y es quali y quanti, ¿sí? Eso todos lo vieron, o sea, acá es importante porque acá, bueno, si bien le dije que una era quali y una era quanti, ¿sí? Las tenemos que poder identificar. Y la idea es que cuando les pidan escribir el modelo, bueno, es como lo hacemos. Entonces, como tenemos tres fuentes, ¿sí? De las quali, tenemos que codificarlo como variables dummies. Y recuerden siempre que si ya tenemos tres opciones, eh, no lo puedo representar con solamente una variable dummy. ¿Sí? Con una variable dummy tengo 0, 1, entonces ya cuando tengo más de más de dos niveles, voy a necesitar una variable dummy extra. ¿Está bien? Por eso, si lo escriben en el modelo en formato de regresión, acá lo tienen, ¿sí? Entonces, si lo vemos, bueno, tenemos el intercept como siempre, después tenemos un beta para la continua, ¿sí? Y después, ¿qué tenemos acá? Un beta para la fuente B, un beta para la fuente C, y después para las interacciones, fuente B y fuente C. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué vamos a tener en el beta 0? ¿Qué va a representar? La fuente A. Fuente A y ¿qué más? A pH 0. Bien, eso es importante, ¿sí? Porque ahora tenemos dos, tenemos la quanti también. Entonces, obviamente no va a ser representativo biológicamente, o no nos va a interesar mucho cuando la tenemos así. Matemáticamente, la intercept vale lo que vale, pero acá, sí, si tienen les van a preguntar qué significa o qué está representando la ordinal de origen, tienen que decir los valores de pH 0 para fuente A. ¿Sí? Las dos cosas. Bien. Entonces después les decía, evalúe si una relación significativa entre la DBO respecto al pH. Si difieren las fuentes, analice validez, poder explicativo, bueno,
hacer el modelo. Entonces lo primero que hay acá es graficar datos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto, graficar plotear los datos así como vienen? ¿Qué podemos ver ya de acá? Si hay una tendencia a la linealidad. Claro, primero sacar la descriptiva esta, o al menos primero plotear, es decir, bueno, quiero ver un poco cómo son los datos, si hay una tendencia lineal y demás. Obviamente, después ya lo vieron y demás, pero como están las tres fuentes, está mezclado y por eso pareciera que hay como un poco de dispersión, ¿sí? Bueno, tenemos los box plots, que eso después ya lo habíamos visto que nos va a servir para la parte de modelado de varianzas y demás, y que tuviésemos que hacer. Este es otro box plot, pero con los puntitos representados, para que les quede José. todo, digamos. Sí, Perdón que te interrumpa. no, obvio. Ahí lo que hicimos fue cambiar en vez de graficar en función de. Perdón, graficar el pH en función de la fuente, graficar el DBO en función de la fuente. Porque, claro, decíamos, estamos graficando dos variables explicatorias. Entonces, ¿A cuando vos dónde? graficas. ¿Acá decís? Abajo. No, perdón, abajo, en los box plot. Sí, Porque decíamos, no, mirá qué lindo queda, y nos dimos cuenta que si vos graficás pidiéndole en la I DBO, sí. da como diferente. ¿Cómo da? ¿Lo tienen ahí? No, ahora cerré el R, pero Porque no lo hice, a ver. Bueno, igual lo podemos ver después, pero se los puedo agregar si quieren en el script, digo en el PDF este, eso después. ahí lo que estás diciendo es como que cada fuente tiene un rango de pH, ¿no? La dispersión de los pH que me diste. Ujú. El rango, básicamente el rango de donde vamos a poder estar estimando o prediciendo o hablando para cada una de las fuentes. ¿Sí? O sea, nos pone, al menos nos pone si estamos hablando de la misma escala o no. Pero sí, es cierto que lo de Nahuel también para descriptiva, como veníamos viendo antes, también podemos estar midiendo para con la DBO, ¿sí? Para que sea comparable con la otra, como la versión como veníamos viendo, para hacer descriptiva de los datos per se. ¿Sí? Bueno, y después vinieron una serie de modelos, ¿sí? Modelo 1, 2, 3, que la idea era más que nada ver cómo modelamos con interacción, si le sacamos interacción, cómo se ven los summaries, o sea, todo esto siempre, estos TPs siguen siendo la parte introductoria y ir agregando complejidades a la medida que aparecen distintas variaciones. Entonces, el modelo 1 teníamos el de la interacción, ¿sí? Acuérdense que esto con el asterisco es fuente más pH fuente con 2 puntos, ¿sí? O sea, la interacción explícitamente. Entonces, si miramos el summary, ¿está bien mirar el summary primero? No, No. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer? hay que ver los supuestos. Supuesto, sí, exactamente. Sí, yo sé que parece un chiste y demás, pero aparte de que aprendan, también tienen que aprobar la materia. Entonces, estos son los pasos en los cuales es, bueno, primero, típico. No, primero supuestos. Bien. Entonces, si miramos supuestos, es el típico código que tenemos siempre, ¿sí? Bueno, este restando funciona. Hay veces que después en las otras librerías puede no funcionar. Tenemos el qqplot. En principio parece todo bien. Sí, o sea, este TP la importancia no era ver justamente la parte del supuesto, pero corresponde primero ver los supuestos. Y después tenemos las dos versiones, ¿no? Versión en summary y versión en ANOVA. ¿Qué miramos? ¿Qué nos conviene mirar? El summary. ¿Por qué? Y porque ahí podemos ver la diferencia entre efectos simples y los principales y empezar a ver en qué nos enfocamos. ¿Están todos de acuerdo? La conclusión que te da la ANOVA la podés extraer del summary también, porque la ANOVA te va a decir si hay interacción o no, ¿no? Sí, o sea, la respuesta, y no sé quién dijo que sí, pero es que no. Así que es importante que escuchen, ¿sí? Acuérdense, tenemos que si analizamos el summary per se, cuando tenemos la interacción, no estaríamos controlando el error global de las pruebas, ¿sí? Fíjense que está desglosado el efecto de la interacción. Entonces, lo que es correcto, la primera pregunta que es, ¿existe? O sea, ¿la interacción es significativa?
si lo ponían en formato ANOVA, el alfa o el coeficiente que sea que esté representando interacción, ¿es significativo o no? Esa prueba global, ¿sí?, que mantiene el alfa con 0,05, es cuando hacemos la pregunta de la ANOVA. Y fíjense que la prueba de hipótesis que está acá, ¿sí?, es fuente pH, no importa cuál fuente, es una prueba global, a diferencia de estas. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando ustedes les preguntan cuál es el primer paso, es mirar esta. ¿Sí? Estamos poniendo a prueba el efecto global, si existe alguna fuente, ¿sí?, para el cual el efecto del pH sea diferente. ¿Sí? Entonces, como es significativa, nos está diciendo que alguna de las fuentes José. varía. Sí, Entonces, a nosotros nos dan los datos y lo primero que hacemos es, bueno, ver los supuestos, si están bien, sí, seguimos, vemos el ANOVA, vemos la interacción. sí. Si hay interacción, el summary ni lo deberíamos hacer, o sí lo hacemos también. No, no hace falta hacerlo. Ok. ¿Sí? Esto es simplemente para cómo se ve de un lado, cómo se ve del otro. Obviamente, ustedes mirando de acá ya más o menos nos damos la idea y lo más probable es que, bueno, lo más probable no, es lo que va a pasar, sobre todo por los P que tenemos, que la fuente B es diferente, pero es diferente contra quién, acá. O sea, este asterisco. Contra la referencia, digamos. ¿Y cuál que es? La será. fuente A. Entonces, B contra C exactamente no sabemos. ¿Sí? Claro, esa es mi duda. Entonces, no hace falta correr el summary, pero nos conviene para ver más o menos qué vamos a ver después. No, porque después Pero cuando no hacemos el sacamos, M-MINS, vamos a tener todos contra todos. Entonces, claro, o sea, vamos directamente al M-MINS. sí. O sea, lo correcto es, metemos solamente ANOVA. Esto era de vuelta para ver cómo se ve interacción con una quanti si hacemos el summary, si lo vemos por summary. Igual les va a dar, o sea, obviamente que A con B les va a dar significativo, o sea, no debería de ocurrir, a menos que esté muy cerca del margen, no debería de ocurrir que la información que está acá sea diferente que después cuando hacen contrastes. Pero ¿qué pasa? B con A va a ser significativamente diferente, C con A probablemente no, pero no sabemos nada respecto de B con C. ¿Sí? Entonces, por eso, en este caso en particular, que si lo queremos encuadrar en que lo que queremos ver es si hay alguna diferencia en alguna de las fuentes, bueno, estamos medio así en ciegas al tuntum para tratar de entender, nada, qué hacemos, ¿sí? O sea, con cuál nos quedamos. Por eso nos interesan todas las comparaciones. Una cosita nada más. Sí, dale. El summary sí lo van a necesitar siempre y cuando se les pida que escriban la recta estimada, ¿no?, del modelo. Las 3 rectas Bueno, sí, estimadas del sí. modelo en este caso. O sea, eso no lo podrían hacer de ninguna otra forma que no tuviesen el summary. O sea, lo que van a tener que correr o utilizar va a depender de lo que quieran hacer o de lo que les estén pidiendo. O sea, lo que dice Ale es, si ustedes les dicen, denme la ecuación de la recta, bueno, pueden sacar acá el summary o con coefficients. Con coefficients sacan directo, ponen coefficients del modelo y también les va a tirar y reconstruyen la ecuación de la recta. Eso es verdad. En algunas veces puede pasarle que, creo que en algún lado estaba de reconstruir la ecuación de la recta, entonces van a usar los valores que están acá, de los estimados, ¿sí? De los beta. Eso puede llegar a pasar. Bueno, voy a adelantar un poquito acá. Entonces después hacíamos esto, ¿no? Planteamos, bueno, ¿qué pasa si le saco la interacción? ¿Sí? Entonces hicieron un modelo, lo mismo, vemos vemos los supuestos, o sea, el procedimiento es siempre el mismo, miramos supuestos, después vemos el ANOVA y después vamos a comparar de alguna manera. Pero en esencia, el modelo 2 lo que hacía era, le sacábamos la interacción, por eso nos quedamos solamente con los factores principales, pH más fuente. ¿Sí? Hay otras maneras de hacerlo, hay un comando que es con update, entonces ustedes pueden hacer un update del modelo anterior sacándole algún término que quieran y se los vuelve a correr. Es exactamente el mismo escenario ahí. Bueno, acá está plotando el modelo, no me quiero detener con eso. Y acá es, por ejemplo, el modelo 3, en el cual solamente le estamos sacando el efecto de las fuentes y nos quedamos con el pH, ¿sí? Esta ya es la regresión que vimos al principio, una quanti con nada, es una ecuación de una recta común y corriente. ¿Está bien? Fíjense que ya no tienen nada acá de ninguna de las fuentes. Tienen no va el modelo. De vuelta, primero miramos el supuesto y demás, ¿sí?
Ahora, lo importante es esto, ¿no? Bueno, yo tengo 3 modelos en los cuales dije, bueno, le fui sacando términos de interacción, términos de alguna de las fuentes de los efectos principales. Y yo en realidad quiero cuantificar a ver si esos son diferentes o no son diferentes, con cuál me quedo, cuál es mejor, cuál es peor y demás. Entonces, acá donde tenemos que seleccionar modelos. Tenemos modelos que los 3 podrían competir porque los supuestos en principio dan bien. Entonces queremos ver, bajo algunos criterios, con qué modelos nos quedamos. Y tenemos varias maneras de verlo. Entonces, el AIC es una de las maneras. Y acá sí usamos el R cuadrado ajustado. Fíjense que lo que estamos... Esperen que voy a agrandar un poquito. Lo que estamos usando es del summary del modelo el R cuadrado ajustado, ¿sí? Y el R cuadrado ajustado, es obvio que cerré la cosa. A ver, denme un segundo. Porque cerré el coso, mamá Coco, el nene acá. Bueno, en la teórica vieron... Tiqui, 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 tiqui. Por acá. Acá. El R cuadrado ajustado. Si el R cuadrado ajustado era uno de los criterios que podemos usar para seleccionar modelos. ¿Por qué uso el ajustado y no el R cuadrado? Eso es pregunta para ustedes. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? Sí, sí. El ajustado tenía en cuenta la cantidad de parámetros estimados, ¿no? Claro, que incluso lo dice ahí, ¿no? Como que les tiré todo el machete ahí incluso. ¿No? Era tipo, ¿qué onda? Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde lo veo eso? Acá. N menos P. ¿Sí? La cantidad de parámetros. ¿Y cómo se incorpora esto? Fíjense que es 1 menos una división. ¿Sí? Pero fíjense que esto está dividiendo acá. Entonces, ¿a dónde va a parar? Va a ir a parar abajo. ¿Sí? Cuanto más parámetros más cerca del N, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Más va a crecer, ¿Sí? o sea, va a ser peor. Exactamente. Entonces, el R cuadrado ajustado opera de esa manera. Me penaliza acá, me agrega esta penalización que no está en el R cuadrado. Después si quieren pueden mirar la ecuación, la formulita. Entonces lo hace ahí. Entonces, en definitiva, lo que va a estar haciendo es eso. Me va a estar del 1, me va a estar terminando bajando el R cuadrado a medida que tengo mayor parámetros. Entonces me penaliza por eso. Y después el AIC, quería ver el AIC que creo que estaba por acá también, acá. El AIC es esto, ¿sí? Menos 2 por el logaritmo de la función de verosimilitud más 2p. Independientemente, no sé si lo vieron o no, pero cómo se calcula la verosimilitud, después lo vamos a ver también más en la segunda mitad, pero la función de verosimilitud es una función en la cual de alguna manera me está diciendo que si los valores que yo tengo son más altos, la lectura es la que se hace verbalmente. Es más verosímil haber obtenido esos parámetros con esta realización, con estos resultados que yo obtuve, ¿sí? Si esa función da valores más altos. Se hace logaritmo, después lo van a ver, por una cuestión que es más fácil del tratamiento matemático, porque es una productoria de cosas. Entonces el logaritmo de una productoria es la suma de los logaritmos, entonces sumar es más fácil que multiplicar. Y entonces esta es lo que yo les decía en un momento, que acá tenemos el aporte de la información de qué tan verosímil es mi modelo. Esto es lo que yo creo que se llama salto maximizar, a diferencia de lo que yo quiero minimizar, que es en mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados quiero minimizar la función, acá quisiera maximizar, porque cuanto más alto mejor. Y acá me está penalizando por 2p, ¿sí? Entonces 2p de nuevo, me está penalizando por los parámetros. Entonces, cuanto más parámetros yo le meto al modelo, me va a estar penalizando más. ¿Está bien? Entonces, 2p u otra parametrización lo pueden encontrar, y en vez de A y C pueden tener B y C, y hay otros ICs que se pueden utilizar. Pero en definitiva, la esencia es la misma. Por un lado tengo una información que me está dando el modelo a través de maximizar la verosimilitud, y por otro lado me está penalizando de distintas maneras, le puedo dar mayor o menor peso a la cantidad de parámetros que yo tengo. Entonces, acá lo que tengo es, en una tablita que armamos, modelo 1, 2 y 3, el R cuadrado ajustado y el AIC.
Y los de F, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? Los grados de libertad. La cantidad de parámetros Acá. que tenés estimados. En este escenario son cantidad de parámetros, sí. exactamente. ¿Sí? Después, quizás en la próxima podemos hacer un calculito de cómo se calculan y todo. En mixto seguro lo vamos a ver más, lo vamos a hacer más en profundidad. Entonces, ¿por qué nos quedamos con el modelo 1? Y porque tiene el menor A y C y mejor R cuadrado ajustado. Y Menor a cumple y con C, los supuestos. claro, si llegamos acá, supuestamente ya cumplimos los supuestos porque ya lo vimos. ¿Sí? Era proponer el Sí. modelo, mirar supuestos y demás. Si llegamos hasta acá, tendríamos que poner solamente modelos que cumplan los supuestos. ¿Sí? Eso también parece una pregunta media tricky, de te mando acá un modelo que no cumple los supuestos y me tenés que decir, no, flaco, acá la pifiaste porque no tendría que estar ese modelo ahí compitiendo. Así que si eso también les pasa, pregunta parcial, les ponemos algo así y les avisamos de alguna manera que el modelo, no sé, el modelo 2 no cumplía los supuestos, ustedes tienen que decir, no, esto no lo puedo comparar porque el modelo 2 tendría que haber seguido antes. ¿Está bien? Entonces, menor a y C y mayor al cuadrado ajustado. Acá podría llegar a suceder que los criterios me den información diferente. Si tengo modelos muy cercanos y que el R cuadrado de un poquito más alto otro que eso, y el A y C me da otra información. Bueno, si bien no es deseable, y al menos en el contexto de la materia, la idea es que no ocurra eso, en la vida normal les puede llegar a ocurrir. Bueno, ahí tienen que tomar un criterio ustedes, ¿sí? Si se basan en el A y C, si se basan en el R cuadrado, pueden quizás utilizar otros criterios, ¿sí? O el criterio de que use la menor cantidad de parámetros y demás, ¿sí? Obviamente si tienen, no sé, un modelo con un R cuadrado muy bajito, como este, por ejemplo, y tienen modelos así, bueno, todos van a ser bastante maletas igual, porque no los vamos a poder usar mucho. Bueno, después tenemos para escribir las ecuaciones. Por ejemplo, esto simplemente se los puse porque después las escribí acá a manopla, ¿sí? Pero era para que vean cómo la pueden reconstruir directamente desde los coeficientes. Entonces, acuérdense, ustedes pueden con coefficients, pueden aplicarle coefficients a un modelo o directamente hay uno de los ítems que está dentro de modelo, que es coefficients, y los pueden ir indizando de uno en adelante y pueden ir construyendo las ecuaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el 1 y el 4 tienen el intercept de la fuente A, 39 y 40, entonces nada, tienen ahí 39 y 40 que está escrito a mano. Esto después lo pueden chusmear si quieren y lo ven. Ahora, esperen que se me adelante un poquito, a ver si tengo uno de los gráficos. Este, por ejemplo. Entonces, ustedes cuando graficaron, o sea, estaba por varios lados el script, tenían gráficos así, ¿sí? Entonces la pregunta ahora es, bueno, yo me quedo con uno de los modelos, me quedé con el modelo 1, que era el de interacción. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con eso, que me quedo con el modelo 1? Sí. Sí, sí. Bien, entonces, yo tengo que el efecto de las fuentes no es el mismo para cada una de las fuentes. Entonces tengo que empezar a mirar las distintas fuentes y tengo que poder comparar. Bien, ahora, yo tengo este gráfico, ¿sí? Ah, este no la quería justo, porque esta es la de las entradas. Entonces está más arriba. Esperen, porque grafiqué las entradas que no es tan linda. Estaba por acá arriba, este. Este va un poquito mejor. Entonces tenemos este, ¿no? Que tenemos el pH, el rango que estuvimos midiendo y la DBO. Hay un problema, porque cuando yo comparo, no es lo mismo en qué punto estoy comparando para ver diferencias puntuales entre las fuentes. O sea, no es lo mismo la diferencia que yo voy a poder tener acá, el escenario que voy a tener acá, que el que voy a tener acá, en una continua. ¿Estamos de acuerdo? Acá estamos de acuerdo que la fuente C en este punto es muy parecida a la B y probablemente sea muy diferente a la A. Y acá es al revés. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque estoy justamente, en esencia, el que me está llevando todo el proceso por debajo es una regresión continua, a la cual estoy agregando con la explicatoria, con la fuente, estoy generando que sean 3 rectas, 3 curvas, cuyas pendientes pueden cambiar. Pero lo que tiene sentido acá, ¿sí?, es medir las pendientes, comparar las pendientes. ¿Sí? Porque justamente las diferencias puntuales van a decir, bueno, te puede llegar a interesar a vos puntualmente la diferencia estimada en alguno de los puntos de pH,
por alguna razón en particular. Pero si uno quiere generalizar y ver qué es lo que está pasando con alguna de las fuentes en particular, en particular con alguna de las fuentes, pero en general en todo el proceso, en todo el rango de pHs y demás, yo lo que tengo que poder comparar son las pendientes acá de las rectas, en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un poquito de vuelta ahí las camaritas, aunque sea la BOAD. Sí. Sí, es un horror, es un horror. No sé si alguno da clase, pero es un horror dar clases así por Zoom. Malísimo. Entonces, fíjense, tenemos... no sé si en el script estaba con pairs. Pues esto quedó viejo seguro. A ver. Denme un segundo acá. Script, modelo 1. Vamos a avanzar acá. Tiene pairs. ¿Está? En esta, ¿no? ¿Estamos? No, esto es PHC. Parte B. Acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Acá estamos, ¿no? Igual en esencia da lo mismo, pero lo vamos a ver como lo vimos acá. Entonces, esto lo puedo correr yo, a ver. Sí, pues ya está corrido, perfecto. Ah, está el pairs acá. No se puede estar el pairs. Bueno, si miramos el grafiquito enterito, ¿sí? Acá este. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo la parte de los contrastes, ¿sí? ¿Lo ven? Estamos haciendo el estimador de A menos B y nos da menos 31. ¿Qué significa este menos 31? Es la diferencia de pendientes, entiendo esto. Claro, pero ¿qué diferencia me está dando? O sea, ¿qué información me da? ¿Qué me dice ya? La pendiente de A es 31 veces, es menor en 31 puntos que la de B. Sí, veces no digan, porque veces es una palabra clave. Así que, claro, porque depende mucho de las unidades y demás. Pero que la diferencia directamente de las pendientes de los dos es, bueno, o sea, tengo 31, habría que mirar las unidades, pero de una nos está diciendo que B es mucho más grande que A. Y es significativamente más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo compara estas pendientes esto? O sea, ¿sabés qué método usa? No, entiendo que es el mismo método del tipo del 2K, lo podríamos buscar, pero tendría que ser el mismo método, porque es simplemente diferencias en un valor. Acá tira un poco el details, a ver, si tenemos acá. Bueno, acá les dice, la descripción está buena porque les dice bastante cosas y les dice también cómo parametrizarla. Entonces, una pregunta. Sí. Cuando tenemos el summary podemos calcular esas pendientes, pero la diferencia es que no sabemos con cuál es significativamente distinta el de C, porque no te aclara si es con B o con A. Sería No, esa sabemos la que es con el diferencia. intercept. Lo que está en el summary siempre es con el intercept. No sabes después entre ellas, B y C. Como Claro. tenemos B contra A, C contra A, no sabemos entre B y C. Pero Ok, los nos estimates, faltaría B y C. Está bien. los estimates sí están bien. Los estimates eran los estimadores, que esos son robustos, se bancan bastante bien cualquier tipo de desarreglo que podamos tener. ¿Sí? Acá había que mirar cómo lo hace, esto del ref grid y demás, o hay que mirar más las viñetas. Todas las librerías tienen viñetas, que son PDFs, que están un poco más desarrollados, que los pueden mirar. Bueno, fíjense acá les tiré también cómo estaban usados antes, compatibilidades y demás. No son equivalentes, bueno, nada. Habría que mirarlo con un poquito más de detalle esto. Lo podemos buscar para después. En Google dice que lo hace por cuadrados mínimos, pero no lo veo, o sea. No, habría que hacerlo, habría que desglosarlo quizás y calcular a mano. Es un ejercicio que estaría bien hacerlo, para calcularlo a mano. A ver, ¿cómo teníamos los coeficientes de acá? Nosotros teníamos fuente A. La diferencia es esta, ¿no? Estamos de acuerdo que es menos 31. Estamos haciendo 40 menos 71. ¿Está bien? Eso es exactamente lo mismo. Es la diferencia aritmética entre las dos pendientes. Entonces, el menos 31 pasa a ser nuestro estimador. ¿Sí? Acá los contrastes, ¿cómo se hacen? Es una contraste de diferencia de medias. Entonces, esta diferencia
en las medias, que justamente son las pendientes en este caso, es nuestra nueva variable. Entonces, quizás esto no lo recuerdan, no lo vieron mucho, pero nosotros todo esto estamos hablando de distribuciones univariadas, pero yo puedo mezclar distribuciones y puedo hacer diferencias de variables. Entonces, ¿qué pasa si yo resto una variable normal con otra normal, la resto de dos variables normales, me sigue dando una variable normal? Lo mismo con la suma de variables normales y demás. Hay un montón de propiedades matemáticas que cuando empiezo a jugar con distribuciones me generan una nueva distribución, pero que cumple muchas propiedades que son de fácil utilización. Por eso la distribución normal es la estrella de la estadística. Sí, hay un montón de esas cuestiones. Bien, después podía buscarlo y hacerlo, ponerse un pedacito de calculado a mano. Bueno, A y C lo mismo, ¿no? C es más grande que A, pero ¿qué pasa? Que acá no tenemos diferencias significativas en esto, ¿sí? Fíjense que parte va a ser también por el tamaño del error estándar, ¿sí? Que es lo que usamos para los intervalos de confianza, lo vemos también con los intervalos de confianza, pasamos de negativo a positivo, entonces estamos cruzando el 0, entonces será lógico que nos diera P no significativo. Y B contra C, B es más grande, por eso nos da positivo, ¿sí? Y 0,17, o sea, tampoco es diferente. Entonces tenemos un escenario mixto, ¿no? Podríamos incluso categorizar entre las tres fuentes, A, B y C, ya directamente mirando las medias, sabemos que B es la más alta, después viene C y después viene A. Pero diferencias de B con A hay, o sea, existen, pero la C está ahí, es un caso medio intermedio, ¿sí? Bueno, mismo si los graficamos, este grafiquito ya lo tienen, espero, bastante visto, ¿sí? Fíjense, B con A, no se tocan las líneas rojas, pero B con C sí. Esto está hecho con el M-Means, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el M-Means? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué diferencia tiene el M-Means con el M-Trends? Uno era para la pendiente, ¿no? El El M-Trends, perfecto, la pendiente. ¿Y qué pasa acá en el M-Means? ¿Qué hace? Comparaciones de medias. ¿Entre quién? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? APH 7,8. Claro, justamente. El DBO. Exactamente, esa es la parte importante. Es lo que les decía un poquito acá al principio, ¿no? Esta, 782, ¿no? Está como por acá. Entonces va a agarrar una línea acá, ¡tuc! Y va a mirar si difieren estos puntos nada más. ¿Está bien? ¿Ven la diferencia? O sea, si yo quiero saber cómo es el mecanismo que me está llevando todo el proceso detrás, necesito ver la pendiente, son curvas, es una continua. Ahora, si ustedes me dicen, che, mirá, no sé, estoy no sé, en una reserva, estoy llegando a una reserva, qué sé yo, me interesa, o si fuese un curso de río, quizás se acuerdan de Ecogeneral, había los seminarios esos de depuración de ríos y demás, entonces dicen, bueno, yo quiero ver, por más que esté contaminando, quiero ver si río abajo, en algún punto, se recupera el curso de agua. Entonces ahí sí me puede llegar a interesar quizás medir un punto en particular, ¿sí? Pero fíjense cómo se ve también en la salida, porque esto también es importante. Ustedes tienen que poder interpretar las salidas y decir, ah, no, lo que me está haciendo es esto. ¿Sí? Porque hay veces que no van a decir, no van a ver bien, van a estar programando y van a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Entonces está bueno que ustedes los puedan interpretar. Y fíjense de nuevo, primero miran signito pesos, ¿sí? Los dos objetitos que están adentro. M-Means y contrastes. Pero fíjense que acá les está diciendo, ¿sí? Para un pH, que es para pH promedio. Eso obviamente depende de las muestras que nosotros tengamos. Entonces está diciendo, para pH promedio, les está diciendo cuál es para cada una de las fuentes, ¿sí? Y las comparaciones entre ellas. ¿Sí? Fíjense, en este caso dice, es todo significativamente diferente. ¿Pero qué es lo que es significativamente diferente? Esos puntos en particular. Entonces esto no se lo deberían confundir. ¿Sí? Nunca jamás. Jamás, jamás, jamás. Nada, esto es importante, poder interpretar las diferencias. Entonces, esto es a un pH promedio, cómo difieren las tres fuentes. Ahora, también me podría interesar, que creo que lo que venía acá siguiendo, de vuelta a los grafiquitos, fíjense que está el pH ahí. Acá, el Cover Reduce Range, ¿sí?
yo podría querer mirar qué es lo que pasa en los extremos de mi rango que yo tengo medido, ¿sí? Acuérdense que esto es, yo después voy a poder hacer predicciones y demás dentro del rango que estoy medido. ¿Se acuerdan de uno de los primeros ejercicios? Que era creo que era el de cadmio, si estaba más fuera de la recta o dentro de la recta. Bueno, acá yo puedo mirar también los extremos, porque capaz me interesa. Entonces acá fíjense qué es lo que hace. Les pone para fuente A, primero le fija pH, por ejemplo. Probablemente esto si lo dan vuelta y ponen pH 2 puntos fuente, quizás reordena esto al revés. Pero entonces tienen pH 6,5, 6,5, la fuente es ABC. Y acá 9,2. Y después lo mismo, fíjense que acá los contrastes son muchísimos más. Por acá están viendo diferencias en las curvas. Permítanme para arriba un segundo. Aquí van a ver todas estas comparaciones, pero también esta con todos estos puntos de acá. ¿Sí? Entonces van a ver este con estos de acá. Bueno, todas las comparaciones posibles entre los puntos extremos de las curvas. Perdón, ahora que mostraste ese gráfico me surgió la duda, ¿no es medio raro que alguna de las curvas tienen datos, o sea, estás extrapolando en algunos casos? ¿En cuál? Esto, que toma el último. Sí, podría Claro. llegar a tener un problema ahí, sí. Sí. Ok. Ahí lo que podrías hacer, o sea, está buena la observación. Ahí lo que podrías hacer es que decir, bueno, yo quiero ser conservativo porque necesito los intervalos. Entonces ahí, ¿qué harían? O sea, ¿qué se les ocurre que podrían hacer? Si bien es, bueno, va a ser lamentable la propuesta, pero es algo que se puede hacer. ¿Qué harían para saldar eso que dice Tomás? Podemos tomar un valor que sea mínimo para todos, en vez de Claro. 5, no sé, 6, 8, qué sé yo, Achuran. no me acuerdo cómo. En realidad para arriba, ¿no? Tendrían que ir, porque fíjate que el verde es el que nos está limitando. Entonces sería... Bueno, sí, 6, 8 dijiste, perdón, sí. Ah, no sé, igual, dije 6, 8 por tirar, No, pero está bien, creo que porque andaba por ahí. el que estábamos viendo era 6,5 y este debe ser por ahí 6,8, puede ser algo por ahí, así que sí, está bien. Entonces lo llevamos de última, somos conservativos, perdemos algunos datos, bueno, pero estamos al menos en un intervalo de predicción de todos, sí, porque tenemos medido todos. ¿Está bien? Habría que ver si con el MMIN se puede hacer. Creo que sí, ustedes le pueden poner, eso después para la segunda parte vamos a jugar un poquito con cómo hacer, que también se puede meter, o sea, MMINS es una función que permite flexibilizar bastante, y ustedes le pueden introducir como un rango de valores que pueden llegar a querer comparar. Hay que tocar lo que se llama la reference grid, pero bueno. ¿Dónde estábamos? Acá, Code Reduce Range. Pero bueno, fíjense todos los contrastes que tenemos ahí, piqui, 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 piqui. ¿Sí? Bueno, y acá venía la parte esta del centrado. Esto lo vieron, lo recontravieron, quizás no fueron a la teórica, quizás no la escucharon, pero bueno, entonces a los que fueron les pido a ver si... ¿Puedo hacer una consulta, José, antes Sí, de obvio, seguir? obvio. En este caso que acabamos de concluir entonces que las diferencias en el DBO van a depender de en qué valor de pH yo me pare, ¿no? Según la fuente. ¿Cómo lo informo? O sea, Depende. tendría que informarlo como para cada valor de pH. O sea, a partir de acá a acá es lo mismo, a partir de acá a allá es diferente. ¿Alguien quiere responder a eso? ¿O puede responderlo? Es un punto importante el que dijo Benjamín, que me gustaría que quede claro. Él dice, ¿cómo resumo la información esta y qué informo? ¿Nadie? Yo informaría solamente diferencias dependientes. Exactamente, acá la clave es la pendiente, ¿sí? Entonces, lo importante, Benjamín, es que esta parte del MMINS es a mí me interesa un punto muy particular por alguna cosa, ¿sí? Pero si yo tengo que informar y yo tengo que decir qué pasa con las fuentes, la pendiente. O sea, acá lo importante es la pendiente porque es lo que te está diciendo qué es lo que pasa. Eso así es. ¿Alguna de las fuentes contamina más que otra? Necesito ver las pendientes.
Lo que sí informás es del rango de valores que yo tengo estimado de 6,5 a 9,2, ¿sí? Lo que sí acotás es ese rango, que es el rango de medición. Pero decís, dentro de Sí, este eso rango sí. de medición, las pendientes. Solo las pendientes, entonces Sí. no. Ok. Sí, pues la pendiente es el dato objetivo que podés comparar para los 3 casos. De todo el Claro, rango, sí, todo sí, el sí, rango que estás midiendo. eso lo entiendo. El tema es que, bueno, acabamos de demostrar que es la misma pendiente, o sea, no es la misma pendiente, sino que son equivalentes las fuentes, ponele C y B a tal rango de pH y no en el máximo, o sea, si en el mínimo y no en el máximo. Estoy tratando de pensar como, o sea, si a mí me pidieran, qué sé yo, una recomendación, Sí. yo le tengo que decir, y depende en qué valor de pH tengas. Depende mucho del escenario, pero si vos fuese, no sé, un organismo de control o un auditor y tuvieses que ir a ver alguna de las empresas y decir, bueno, ¿a qué empresa quisiera agarrar y auditar para ver si está haciendo las cosas bien? ¿En qué te vas a Ujú. basar? ¿En un valor puntual o en la pendiente? No, no sé. En la pendiente, supongo. En la pendiente, pero ¿por qué también? Fíjate que esto es un experimento que se hizo, o sea, un muestreo y demás, para estimar algo. Entonces, si vos te quedas solamente con el dato puntual y decís, bueno, justo acá dio que tenía valores bajitos, eso no te está hablando de la respuesta de si, por ejemplo, la empresa está contaminando o no. Porque justamente esta realización te dio ese valor. Pero No, claro, claro. lo importante es la pendiente, lo importante es, no, o sea, mañana los chabones están tirando, están abriendo la canilla y me están tirando rolete, porque la velocidad de crecimiento es mucho más alta del proceso. Entonces, Está bien. justamente quizás te dio un punto en particular, pero lo importante es cómo lleva todo el proceso. ¿Sí? De nuevo, quizás te interesa en particular por alguna cosa, un valor justo, ¿sí? No es por lo general lo que quisieras con un diseño de este estilo. En Ok. este tipo de pregunta, al menos, ¿sí? No estoy diciendo que para todo es así. No, no, ok, ok. Bien, entonces tenemos la parte del centrado. ¿Qué hacemos con el centrado? ¿Para qué lo hacemos? Para darle una significancia biológica a la ordenada. Vas a poder, digamos, deducir algo de la ordenada, es como un dato extra. Es como nota extra, vamos a deducir algo. ¿Están todos de acuerdo que, fíjense que la operación es hiper sencilla, ¿no? Genero la variable centrada y es pH menos la media de pH, punto. A tu casa. Ahora, lo importante de eso que es, esto es un reescalado, simplemente. Y fíjense que de alguna manera, acá pasa también lo que les decía, esto de restar distribuciones, por ejemplo. La media de una distribución, de una variable aleatoria, y una variable aleatoria, si son normales, estoy restando, me va a dar algo normal también, no pasa nada. También es un procedimiento que está bueno, después lo vamos a ver también, porque saca algunas cosas, saca algunos efectos colineales y demás, si tuviésemos, por ejemplo, dos quantis. Eso lo vamos a ver la próxima. ¿Está bien? Pero además, a la vez, me permite rápidamente otorgarle un significado al intercept, ¿sí? Al ordenador al origen. Entonces, fíjense qué es lo que pasa ahora. El centrado ahora, tucu, lo tengo acá, ¿no? pH 0. Tengo negativo y tengo positivo porque, obviamente, el rango de valores nada más, en la media la más alta que ese rango, entonces me quedan valores negativos. Pero ahora, bueno, hacen lo mismo, ¿no? Nada más que con el centrado, de vuelta al summary, primero miramos los supuestos. Esto, mirar los supuestos, es simplemente para corroborar que no cambia nada, porque en esencia no cambia nada, es este procedimiento, ¿sí? Pero este es el mMins. Denme un segundo. Ahí el mtrends. Miremos un segundo el mtrends primero, si me permiten. Fíjense una cosa, en el mtrends, ¿sí? Cuando yo hago con la variable centrada, ¿qué es lo que obtuve acá? Tuve exactamente los mismos valores, ¿estamos de acuerdo? Y, Fíjense que esto es Sí, importante, son sí. los mismos valores, porque simplemente dice corrí el eje, nada más. Lo que sí cambió, Gallo Claudio viene, es esto, ¿no? ¿Qué pasa con el mMins? Sí, sí, yo acá le pongo el mMins. Entonces, ahora
¿Por qué da estas diferencias? Pero simplemente porque estoy corrido en este gráfico. ¿Sí? Estoy corrido en este gráfico. Entonces me está hablando de qué es lo que pasa en otro punto, en el punto corrido. ¿Está bien? O sea, es equivalente a hacer esto que haber ido y haber pedido las diferencias entre las rectas en el punto de pH medio. Claro, exactamente. De hecho, el del 782 tendría que dar lo mismo. Por ejemplo, en 782, 64,5 A con B. Chusmiemos. 64,5. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Es simplemente eso, lo rescalo. Nada, también pueden estar jugando si quieren algún valor en particular. Vieron que en la teórica de les dice, bueno, quizás no es que quieran la media, quizás si estuviesen jugando con la edad y por ejemplo tienen que informar de, no sé, un proceso a partir de los 20 años. Bueno, lo rescalan a eso, a la edad que quieren. ¿Sí? Entonces este procedimiento en particular, bueno, centrado alrededor de la media, nos va a sacar estos efectos de la colinealidad que vemos después, pero a esta altura, por acá estamos bien. ¿Sí? ¿Qué más les quería decir? Esto nos da igual, esto ya lo pueden interpretar. Esto me quedó mal, después lo voy a correr. Bueno, esta parte, ¿no? La última parte. Entonces después yo tengo los modelos, ya saqué las conclusiones y demás, y había una parte que les decía valide el modelo. ¿Sí? Validar el modelo todavía no lo habíamos dado, pero es hacer esto. ¿Qué es hacer esto? Bueno, validar el modelo es agarrar y alinear si yo grafico mis predichos con los observados, ¿sí? Yo tengo que poder, como estoy en modelos lineales, acá donde yo veo la linealidad, ¿sí? Que estoy diciendo, bueno, yo tengo que poder representar los datos que yo obtuve medianamente en una recta con mis predichos. Si esto me da batata, y ahí estoy medio al horno, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que no estoy pudiendo representar ni mis propios set de datos con el modelo que yo generé, que yo obtuve. Entonces no me va a permitir inferir mucho. Entonces la parte de la validación del modelo, ¿sí? Que siempre se hace es predichos versus, en este caso, el observado. ¿Sí? Y fíjense que los colores quedan alineados en función de cada uno de los valores que yo obtuve. ¿Está bien? Y ahí pueden ver incluso esto, ¿no? La correlación. La correlación entre los predichos y mis datos de los observados, pumba, acá estamos bien. En este están agregando con banda de confianza, ¿sí? Acá incluso, bueno, pueden incluso tratar de chusmear de cuándo les puede llegar a dar diferencias o no. Incluso la banda de confianza les está hablando dónde puede haber más incertidumbre para cada una de las fuentes, ¿sí? Obviamente, fuentes mejor estimadas les va a dar una bandita de confianza mejor. Acuérdense que siempre alrededor de la media se angosta las bandas de confianza. Y después tenía esta parte, ¿sí? Que era como un extra también de cómo podían comparar cuadrado medio del error, R cuadrado que no era para comparar modelos, R cuadrado ajustado, A y C, ¿sí? Y tenían, por ejemplo, cómo poder sacar los datos. Están todos en una tablita, pero lo tenían acá en la teórica. ¿Dónde está? Selección de modelos, validación cruzada. Tenían, que es con la parte de validación cruzada. Toda esta parte que es un poquito extra, son métodos también de cómo podemos validar los modelos. ¿Sí? Hay un montón de técnicas diferentes, toda esta parte es un montón de desarrollo, y hay un montón de criterios o de proxies que uno podría utilizar para determinar si un modelo es correcto o no es correcto, o para ustedes darle confianza a los modelos. Por ejemplo, todo esto de validación cruzada, que es siempre agarrar una parte de los set de datos que yo tengo, utilizarlo de alguna manera, y después chequear con otro set de datos, por ejemplo, si puedo predecir esos valores, ¿sí? Hay millones de técnicas diferentes, pueden agarrar de a uno, y al leave one out, entonces sacan uno y hacen las estimaciones y vuelven y vuelven y vuelven. Y lo que van haciendo de ahí es como que van entrenando su modelo. Esto se empieza a acercar un poquito más no es redes neuronales ni cerca, pero el tipo de procedimiento en el cual hay iteración acá en los modelos, en que van entrenando y van poniendo a prueba y mejorando sus modelos, es más de ese estilo.
Adriana se los dio y está un poquito el script ahí para que lo chusmeen. No es algo que se vaya formalmente a seguir utilizando en los otros modelos, pero lo pueden chusmear. Y simplemente fíjense que hay un montón de criterios que varían, y esto varía simplemente en la forma que tiene la función matemática, en cómo converge y propiedades matemáticas que a nosotros no nos interesa, ¿sí? Pero fíjense que, por ejemplo, la diferencia entre el RMSE estoy haciendo la sumatoria de las diferencias entre mis observaciones y el predicho, y por ejemplo, que en definitiva es el residuo al cuadrado, y por ejemplo, entre el MAE es eso, pero el módulo, por ejemplo, ¿sí? La diferencia absoluta, por ejemplo. Entonces, estas diferencias me da valores diferentes o parámetros diferentes que yo lo puedo utilizar como criterios de selección de modelos incluso, ¿sí? José, Hay una incluso, pregunta. sí. Esto último, ¿no? Lo de la validación de los modelos, ¿usualmente se presenta, o sea, al momento de mostrar tus datos y tus resultados? Lo que se está haciendo mucho ahora, esperen que saco esto así, veo un poquito. Lo que se está haciendo mucho ahora es, vos informás en un paper y haces toda tu explicación y demás, y mandás todo un anexo un poquito más grande. Entonces incluso hay mucho de poder poner tus datos a disposición, depende de qué tipo de datos sean, obvio, ¿no? Pero después el script que vos usaste, entonces todo lo que vos quieras mostrar para justificar, lo podés poner en un anexo. Y está bueno también eso para, ¿qué es lo que les decía? La idea que ustedes tienen que tratar de adquirir, o al menos lo que yo quisiera que ustedes se puedan llevar de la materia, es un poquito de adquisición de criterio, ¿sí? El criterio es algo que es muy difícil de obtener, porque requiere ejercicio, requiere discusión, requiere equivocarse, ¿sí? Y en definitiva, lo que ustedes tienen que plantear es, bueno, basándose, por eso las opiniones son totalmente válidas, con ciertos criterios que tengan un cierto sostén, ¿no? Entonces, ustedes pueden agarrar y decir, bueno, tengo toda esta serie de herramientas por todas estas cosas, por ejemplo, valido mi modelo de esta manera, utilizo estos criterios de selección y demás, yo considero que este modelo me está dando información suficiente de algún proceso. Pero lo que se hace mucho es eso, en la parte de los anexos. Hay mucho trabajo que hay que esforzarse ahí en tener anexos, en poner los anexos. Yo ahora en particular por ejemplo, estoy peleándome un poco con una revisión de un paper, justamente por eso, ¿no? Y poniendo toda la parte en los anexos. Esa parte hay que darle bastante bolilla, porque en definitiva está bueno porque es darle a otro la oportunidad que pueda hacer lo mismo que vos hiciste, que tenga los mismos resultados y le da mayor credibilidad a lo que uno está haciendo. Aparte de poder compartir lo que uno hace, ¿no? De pasar de un modelo de competencia a un modelo de cooperación, está bueno. Bueno, después les quedaba, al final, queda el último pedacito, que era simplemente un poquito de script de esto del leave one out y el training y demás. Era para que lo chusmeen, no es algo que vayamos a usar mucho. Si después lo quieren llegar a ver, lo podemos ver en particular. ¿Sí? O sea, me dicen y lo vemos en particular en un momento. Pero con eso cerramos esta parte del TP. No vi nada del script, pero bueno, espero que no haya habido nada, que no me haya comido nada. ¿Alguna pregunta, duda o observación? Yo me quedé con la duda de cuando dijiste que el error era menos alrededor de la media. No, el Pensé que error iba a no. ser. No, o sea, todos los modelos, cuando nosotros les planteamos que estamos haciendo la esperanza de, ¿sí? La esperanza es la media. Entonces, todas nuestras bandas de confianza, nosotros lo que estamos apuntando a todos los cañones es a poder maximizar la media de las variables, siempre. Entonces, los intervalos de confianza alrededor en un entorno de la media van a ser siempre más chiquitos que en las colas de las variables, ¿sí? Simplemente eso te va a pasar siempre. Cuando estás haciendo una optimización, si se quiere, de la media. ¿Sí? Simplemente para que no se sorprendan que vayan a ver siempre una pancita así. Y tengo sí, otra pregunta. decime. El tema de centrar los datos. Sí. ¿Qué ventaja me aporta? Aparte de que gano, tipo, el parámetro de la pendiente gana sentido, que aporta alguna ventaja más como biológica, entre comillas. No, a hoy no. Okay. El jueves sí. O sea, creo que ya lo vieron en teórica las dos quantis. El tema de las dos quantis, a veces lo que se generan se pueden generar por, no sé, vos
multiplicás dos variables y eso te genera correlación, o puede haber dos variables naturalmente que están correlacionadas. Entonces el centrado es una de las técnicas que vos tenés, unas estrategias para tratar de sacar esas colinealidades que pueden ser espurias, ¿sí? Ah, ok. Entonces ahí sí vamos a ganar un montón en poder sacar eso, poder hacer que sean variables independientes, o un poco más. Así que ahí sí Ok, vamos ok. a ganar en eso. Bien. Voy a dejar de